y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, todos en el 44. Y les dijo: estas cosas son que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Venimos en palabras de oración. Señor Jesús, le damos las gracias por este bello tiempo que nos permite poder estar en su casa, Señor, no sin antes pedirle perdón por nuestras faltas, pedirle perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces hacemos cosas incorrectas, Dios mío, pero a esta hora queremos venir delante de usted con un oído dócil, con un corazón, Señor, que pueda usted sembrar esa buena semilla que tiene para con cada uno de nosotros. Le queremos pedir que nada ni nadie nos robe lo que usted tiene para con cada uno de nosotros, y que esta noche, Señor, pueda utilizar la vida de nuestro pastor. Señor Jesús, le queremos pedir que su Espíritu Santo ponga una doble porción de sabiduría en él, para que él solamente sea un expositor, Señor, y que toda la honra y toda la gloria de lo que aquí se diga, Señor, sean dadas a usted. No permita que se diga algo que usted no quiere, Señor, sino que su iglesia esta noche pueda salir edificada de esta su casa. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén y amén. Pastor. Amén. Podemos tomar asiento. Hermanos, este mensaje o estudio tiene como propósito el que aprendas a estar siempre convencido que tu fe puesta en el Señor jamás será avergonzada. La fe que nosotros tenemos puesta en el Señor jamás será avergonzada, a pesar de las pruebas, adversidades o pérdidas que tal vez en nuestra vida terrenal tengamos que sufrir, porque hay momentos complejos que van a pretender desmotivarnos o a hacernos dudar de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Insisto, en el libro de Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. Pero explique aquellas situaciones complejas o difíciles que muchas veces vienen en la vida de un cristiano. Ahora, pero ¿dónde está el ancla del buen cristiano? ¿Dónde está su mirada en el buen cristiano en ese momento de consternación? ¿Sabe dónde? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas cosas importantes o teológicas que me interesa que usted sepa. Número uno, hermanos, que entienda que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene tres atributos que solo Dios tiene. Él es omnisciente, o sea que lo sabe todo. Él es omnipresente, que está en todo lugar, y omnipotente, que lo puede todo. Entonces Dios siempre, fíjese que a los fariseos, hay un momento donde Jesús está debatiendo y les dice: antes que Moisés, no dice yo era, sino antes de Moisés yo soy, porque Jesús siempre ha sido, o sea, Jesús siempre ha estado con Dios. Por eso dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Entiende esa frase? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Ahora, le digo todo esto porque a través de la historia se ha querido desprestigiar la deidad de Jesucristo. De ahí, por ejemplo, salieron los famosos de los arrianos, salieron los testigos de Jehová, que para ellos Jesús no es Dios Jehová, sino es el primer ser creado por Dios. O sea, totalmente perdidos. Pero bueno, el punto es que cuando nos vamos al Antiguo Testamento, recuerde que Jesús ha estado también en todos los tiempos. Ahora, ¿cómo se presentó Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, teológicamente es conocido como una teofanía. ¿Cómo, hermanos? Teofanía, la aparición de Jesús antes de su encarnación. A eso se le llama una teofanía.
Entonces, también conocido como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le apareció a Agar cuando iba ella o se dio por vencida y se pretendía en el desierto morirse. Se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le aparece a Abraham cuando él intenta, cuando Dios le ordena que sacrifique a su hijo, y cuando él le iba a quitar la vida, el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová, hermanos, se le apareció a Gedeón. El ángel de Jehová ha estado siempre ahí y es Jesucristo antes de su encarnación. Ahora, las cosas que el judío practicaba, hermanos, basado en la dispensación de la ley, dice el libro de Hebreos que era la sombra de lo que había de venir. ¿Qué había de venir? Era que el Hijo de Dios se iba a tomar forma de hombre. Y entonces vemos ese milagro tan maravilloso. Otro término importante que usted debe de conocer es la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste esta unión hipostática? Bueno, en que Jesús, ya dijimos que Él es 100% Dios, ¿ok? Pero también fue 100% hombre. O sea que Él le dio hambre, le dio sueño, se entristeció, se enojó, le dio cansancio, etcétera. Entonces, cosas que padece el cuerpo. Entonces Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Eso es conocido como la unión hipostática. Entonces, si yo le pregunto a Francesca, ¿cómo decimos que se llama la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación? Silencio, ella me va a contestar que es una. Ok, entonces la hermana Elsie me va a decir, ¿es una? Entonces el esposo es una. Entonces la hermana Yanercia es una. Teofanía. ¿Ok? La aparición de Jesús antes de su encarnación. ¿Cómo le llamamos? Teofanía. Entonces Jesús tiene dos naturalezas. Es 100% hombre y 100% Dios. Y eso es conocido como, hermano Mario. Ajá. Hermana Catherine. Hermana Angie. Aquí lo tiene y se le fue. Vamos a ver, Catherine. La unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios. Ahora, en el capítulo 24 que estamos leyendo, oiga bien, Dios en su plan soberano y eterno tomó la decisión de ponerle fin a lo que una parejita iniciaron allá en el Edén. ¿Ok? Dios les dijo, el día que coman de este árbol, de este fruto, ciertamente moriréis. Y entonces el fruto era era un fruto. ¿Ok? No dice que era una manzana. Otros dicen, no, es que la relación sexual. No, hermanos, eso lo dejó Dios para la reproducción y el placer dentro del matrimonio. Entonces el sexo no es pecado. Entonces vemos que el hombre, la primera creación de hombres le fallaron a Dios y por esa desobediencia entró el pecado. ¿Ok? Entró el pecado, le fallaron a Dios. Y les dijo, ciertamente moriréis. ¿Qué les dijo Satanás? No moriréis. ¿Qué les dijo Dios? Moriréis. ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis. Entonces, cuando Adán y Eva le fallan a Dios y comen de ese fruto, no sé si era mango tierno con limón y aguaste y no sé, ¿ok? Pero el punto que era un fruto, ¿ok? Entonces vea, viene y entonces entró el pecado. Adán y Eva murieron. ¿Ok? Adán y Eva, ¿qué pasó? Murieron. Pero recuerde, el ser humano también, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué nos parecemos a Dios? Porque el Señor en esencia
es amor y es espíritu. ¿Ok? Amén. Dios no tiene la forma corporal o física que nosotros le mencionamos. Esos antropomorfismos son para tener un lenguaje que Dios nos entienda para que nosotros entendamos. Señor, inclina tu oído. Dios no tiene oído, porque el oído es del cuerpo humano. Entonces son antropomorfismos para poder entendernos, para tener un mismo lenguaje con Dios. Amén. Mire, yo creo que todos ustedes van a ir a meter al seminario después de este estudio ahorita, hermano. Ok, entonces vea, ¿en qué nos parecemos con Dios? Bueno, en que tenemos sentimientos, algunos menos intelecto en el amor, pero ahí van, perseverando hasta el fin. Tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos un libre albedrío. Dios te advierte, pero jamás te detiene. Es tu decisión. Es tu decisión. Dios te pone el camino para la salvación, el camino de la vida eterna y el camino de condenación. Usted elige, ¿verdad? Usted elige. El deseo de Dios es tenerlo en el reino de los cielos, pero usted decide. Dios le pone todos los medios, pero usted decide. Entonces, ok, tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. Y también estamos creados nosotros, tenemos tres cosas. Tenemos cuerpo, a muchos se nos nota demasiado, ok, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Si usted nota, en el espíritu es el que nos convence, es el que nos lleva a buscar ese Dios no conocido. Toda lengua, tribu, todo, hermano, ya sea en el viejo mundo y en el nuevo mundo, el ser humano siempre anda buscando ese Dios superior. Ahora, ¿por qué? Porque dentro del ser humano hay algo que se llama espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando su mamá y su papá tuvieron una noche romántica y decidieron hacerlo a usted, en ese momento de la célula, o sea, el esperma de su papá, ¿ok? Y el óvulo de su mamá, su papá en esa relación empieza una carrera increíble, millones, algunos consideran que son como 3 millones de espermas queriendo entrar al óvulo que da la mujer. Pero solo entra uno, entran 2, 3, y hace poco una mujer que hizo un tratamiento que se dejó meter 8, ¿verdad? Pero Dios le ayude, ¿ok? Pero en este caso, cuando se fusionan esas dos células, ¿ok? Hay vida. Y en esa vida, Dios, vida permitida por Dios, el Señor también en ese momento se da un acto milagroso y divino donde deposita en el ser humano, en ese embrioncito, deposita alma y espíritu. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Deposita alma y espíritu. Por eso, oiga bien, usted ha escuchado los famosos temas de clonación, la oveja Dolly, ¿se acuerda? Entonces, ¿por qué no pueden clonar a un hombre? Porque el alma y el espíritu lo puede dar Dios. El hombre puede crear de lo que ya está hecho. Dios puede crear de la nada. ¿Ok? Entonces, venimos con eso. Cuando usted, como hemos heredado el pecado de Adán y Eva, que es la muerte, por eso nosotros, querramos o no, nacemos, crecemos y envejecemos. Quiero llegar hasta ahí, ya vamos a morir, espérese. ¿Ok? Y usted vive de recuerdos y usted tiene un álbum ahí y presume y dice, aquí tenía yo 18, era talla tal. Aquí estoy casada, tengo 3 hijos y ahora tengo esta talla. Amén. Ok, y a medida que va pasando ya es de los enta, la fuerza se va acabando. ¿Sí? Ya no tiene la misma fuerza. Claro, yo soy un potro salvaje en la pradera y corro, pero otros tal vez no tienen esa energía que Dios me ha bendecido. Amén. Bueno, pero el punto es este. Usted y yo, como estamos con el pecado original, el ser humano muere.
Y en el plan perfecto de Dios, oiga bien, en el plan perfecto de Dios decidió ponerle fin al pecado y vencer la muerte por medio del sacrificio de Cristo y de la resurrección de Cristo. Amén. ¿Qué pasa? Y aquí vamos a entrar ya en la parte teológica. Con el sacrificio de Jesucristo se apertura una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Ya no soy salvo o ya no hay justificación delante de Dios por medio de mis obras establecidas por Moisés, sino que hoy se ha aperturado una nueva ley, la ley del Espíritu. Y esta ley del Espíritu me la da el sacrificio de Jesucristo. Como estoy en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, o sea que soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa resurrección de Jesucristo aperturó una nueva dispensación y creó un nuevo pueblo. Recuerde, en el Antiguo Testamento hay un pueblo escogido por Dios llamado Israel, originado por un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Ok, con ese pueblo Israel Dios tiene ciertos planes y propósitos y ciertos pactos que no deben de confundirse con los tratos que tiene con la iglesia. Ok, entonces venimos, hermanos, y avanzando. Ok, apertura una nueva dispensación y crea un nuevo pueblo. Este pueblo nace de el judío y el gentil, que es llamada la iglesia. Esta iglesia tiene varios privilegios. Ok, cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ok, y se va a dar un evento dentro del plan escatológico de lo que Dios tiene para con el hombre. Hay un evento que se llama el Bimá de Cristo, una premiación, pero que esta premiación es exclusiva solo para la iglesia del Señor. Y cuando digo iglesia del Señor, no estamos hablando del nombre de una denominación. Estamos hablando de todo aquel que ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hermanos, solamente hay dos resurrecciones. Una para salvación y otra para condenación. ¿Sí? ¿Cuántas resurrecciones hay? Solo dos. Una para salvación y otra para condenación. La de salvación, para que usted me entienda, se da por etapas, aunque es una sola resurrección. Se da por etapas. Y aquí establecemos, o ya lo hemos dicho, que nos lo da Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y dice claramente, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? ¿Quién es la primicia de la resurrección? Nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido el único que tomó forma de hombre, murió literalmente, pero Él dijo que Él tenía el poder para ponerla y tomarla. Amén. No la pudo detener Satanás, no trastornó el plan perfecto de Dios Satanás. Entonces la iglesia participa de la primera resurrección. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Hay un versículo en el Evangelio según San Mateo, allá por el 5 o 6, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y algunos le van a decir, pero Señor, si en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque la condición para poder entrar al reino de los cielos es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Ok, entonces participan, se da ese evento del rapto de la iglesia y hay personas
que solo van a resucitar, oiga bien, los que forman parte de el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes, hermano? El cuerpo de Cristo. No así los salvos del Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, que está escrito todo el plan perfecto de Dios, hermano, ahí hay gente salva y hay gente condenada. Gente salva y gente condenada. Entonces, cuando el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios resucita a los muertos en Cristo, solo van a resucitar los que forman parte de la iglesia del Señor. Ellos resucitan primero. ¿Ok? Aquellos seres que hemos despedido con honores, que murieron creyendo que Jesús es la resurrección y la vida. Y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esa es nuestra esperanza. Así es, una esperanza viva, dice Pablo. Una esperanza viva. ¿Qué pasa después? Pensemos, hermano, nadie sabe el día ni la hora cuándo va a suceder. Pero por las cosas que se están dando, las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, el hambre y todas estas cosas, Cristo está a las puertas. ¿Verdad? Esto que se ha venido anunciando por miles de años y que la gente tiene en poco, así como ese hombre que en esa tragedia, la tragedia más grande e histórica, la matanza más grande en Estados Unidos, donde 24,000 personas estaban coreando, cantando música country, y solamente un hombre con una mente a saber qué y un corazón endurecido empezó a disparar a diestra y a siniestra, matando 58 personas, dejando heridas más de 500. Pero retrocediendo un poquito ese evento, había un hombre con un megáfono en medio de esas grandes colas para entrar, hablando de Jesucristo, testificando, diciendo: arrepiéntanse, denle una oportunidad a Jesucristo. Llega un hombre a mofarse, a burlarse, enojado, y le dice, porque está subido como en un muro: bájate de ahí, ¿qué estás haciendo? Si aquí es para divertirnos, no para estar oyendo palabra de Dios. Entonces, se va a dar ese evento, hermano, llamado el rapto de la iglesia. Entonces, ya resucitaron los muertos en Cristo. Pensemos, esto, vuelvo, insisto, quiero aclararlo, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora. Pero ¿qué tal, hermanos? Es hoy como a las 11:30. Nadie le puede poner fecha, oiga. ¿Ya? Estamos ejemplificando esto por medio de una herejía, diciendo: ¿qué tal fuera a las 11:30? ¿Qué sucediera entonces? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos. Si usted está dormido en la cama, de repente ahí va a quedar solo la ropa, la pijama, o si duerme en traje de Adán. Yo no sé cómo duerme usted, pero ahí va a quedar la muy sábana. ¿Ya? Ok, ahí va a quedar. Y si usted va manejando, los que trabajan en Lyft o algo, de repente se va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos. ¿Qué va a pasar? Vamos a ser transformados. ¿Por qué necesitamos esa transformación? Porque los muertos en Cristo, ya el depósito, que es el cuerpo, ya sufrieron una separación. ¿Qué sufrieron, hermano? Una separación de cuerpo. Ya pasaron una transformación, una metamorfosis. Ellos ya tienen un cuerpo glorificado. Es necesario, dice Pablo en 1 Corintios 15, que esto corruptible. ¿Cuántos saben que tienen un cuerpo corruptible? Cada día que pasa, usted y yo vamos envejeciendo. Cada día usted y yo vamos envejeciendo. Es inevitable, aunque se eche cremitas de lo que sea, usted tarde o temprano los años le van a entrar. Aunque se haga cirugías plásticas y que usted parezca de 18, usted anda por dentro un cuerpo de 70 años, Lucía Méndez. ¿Ya? Y cuando se ríe, va a estirar el pie porque le han estirado todo el cuerpo, quiérase o no.
Eso es definitivo. Ok, entonces, se da el evento, hermanos. Es necesario que esto corruptible, ¿por qué, pastor? Porque en el cielo no se come. Jesús dijo, erráis en la Escritura. En el cielo no se come. ¿Para qué come usted? Para sostener el cuerpo terrenal. El alma, hermanos, no necesita de comer. Dice que en el cielo, oigan bien, allá no nos vamos a casar. Allá seremos como ángeles, dice la Escritura. Así dice la Escritura, que seremos como los ángeles. Vamos a ser superiores que ellos. Sí, ahorita somos menores que ellos en cuanto a la capacidad de poder que ellos tienen. Pero allá en la eternidad nosotros vamos a ser superiores porque ellos fueron creados para un propósito y el Señor, cuando le recibimos como nuestro Salvador personal, nos constituye hijos de Él. Somos coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Cuando se da el evento del rapto de la iglesia, va a comenzar una semana que está pendiente, profetizada por Daniel, conocida como la semana 70, o en el Apocalipsis como la gran tribulación. Son 7 años donde la gente, para alcanzar salvación, va a tener que hacerlo con su vida o perseverar y huir durante esos 7 años. Ahorita no, hermanos, ahorita usted recibe a Cristo, abre su corazón, cree en ese sacrificio, en ese testimonio vivo de una infinidad de testigos que dieron fe de que el sepulcro estaba vacío. Entonces, lastimosamente, aquellos que rechacen y se acabe el tiempo de la gracia, van a tener que pagar con su vida para ser salvos. Van a tener que perseverar para ser salvos. En esos 7 años, ya le he dicho que al final de los 7 años de tribulación se da una guerra llamada la guerra de Armagedón. Una guerra orquestada por el anticristo para atacar a Israel. Allá en el valle de Megido, gracias, en el valle de Megido. Ahí, hermanos, los ejércitos del norte, o sea, de Rusia, los de Asia, Irán, Irak, todos eso, la comunidad árabe alrededor de Israel, toda esta parte del continente también, en estos tiempos, el brazo derecho, el hermano que defiende a Israel, se llama Estados Unidos. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Verdad? Los británicos todos defienden a Israel, pero va a haber un momento, hermanos, que tristemente también este gran poderío que tiene Estados Unidos, no ha habido en la historia un imperio que dure para siempre. Proféticamente tiene que surgir el nuevo orden mundial, pero se va a dar cuando la iglesia sea tomada. Cuando venga Cristo, hermanos, recuerde otra cosa importante, no hay que confundir. Ok, Cristo en el Antiguo Testamento se manifestaba como el ángel de Jehová, una teofanía, la aparición de Cristo antes de su encarnación. Ok, y el verbo se hizo carne, fue la primera venida de Cristo. ¿En qué? En carne. Pero va a haber una segunda venida. Amén. Va a haber una. ¿Cuántos esperan la segunda venida? ¿La segunda venida? ¿Cuántos esperan la segunda venida? Se nos quedó la Eva, ya ve. Ahí les decía de memoria todos los libros de la Biblia. Nosotros estamos esperando entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Va a haber un evento que se llama el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia no lo ve todo mundo. Solo la iglesia escucha esa voz de Cristo. Amén. Y nos vamos para el cielo. ¿Allá a qué? A las bodas del Cordero. Y en lo que aquí están sufriendo, nosotros estamos gozando 7 años ahí en el cielo.
Cuando viene Cristo, ¿ok? Y le dice Juan en el Apocalipsis, allá por el capítulo 7 u 8, le dice, ¿y estas almas quiénes son? Que están con vestiduras blancas. Estos son los que pagaron con sus vidas. Cuando venga Cristo, ¿se acuerda de la resurrección? Solo hay una resurrección. Ya resucitaron los muertos en Cristo, los que estamos vivos tenemos un cuerpo transformado, y en la segunda venida de Cristo va ¿a qué? A resucitar a esos muertos en Cristo, pero que pagaron con su vida en la tribulación. Los que no se dejaron poner el sello, el 666, o en su frente o en sus manos. ¿Ok? Luego los que perseveraron. ¿Qué va a venir a Jesús después de su segunda venida? Pastor, ¿a qué viene? Bueno, viene a regenerar la tierra. La va a dejar nuevamente como en el Edén, donde dice el libro de Isaías que un corderito va a jugar con un león. Allá no va a haber necesidad de comer carne, no va a haber necesidad de matar para sobrevivir. Dicen los testigos de Jehová que hoy estamos en el milenio. Y yo cada vez que me dicen eso le digo, vaya a meter la cabeza al león a ver qué le hace, pues. Se lo va a comer, ¿verdad? Sí, hermano, pero en el milenio no va a ser así, van a jugar. Pero además de regenerar la tierra, que esto ya no aguanta, está sumamente contaminada la tierra, el aire, el agua que tomamos, los mares están contaminados, las especies se están extinguiendo, todo el clima está trastornado y espérese que en la tribulación va a ser peor. Entonces, bueno, cuando venga el Señor a regenerar la tierra y a ponerla como en el Edén, se va a cumplir o viene también a cumplir con Israel el pacto davídico. Dios le prometió a David que de sus lomos vendría un rey. Ese rey ya vino, pero vino como siervo. Vino montado en un pollino. Porque el rey cuando se montaba en un pollino, era para buscar la paz. Pero cuando venga en el caballo inscrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a hacer la guerra a Satanás y el anticristo y al falso profeta. Y el falso profeta y el anticristo no pasan por el juicio del gran trono blanco. En la tribulación son mandados de un solo al lago de fuego. Ellos estrenan el lago de fuego. Ellos lo estrenan. Ok, ¿tienen hambre, hermanos? ¿Tienen frío? ¿La gallina? Va, seguimos. Entonces vea, ya vamos a terminar. Me interesa esto, hermanos, porque este punto de la resurrección, este es el clave para usted en su fe, porque usted no debe de anhelar vivir toda una eternidad en esta tierra, sino vivir toda una eternidad con el Rey de Reyes sentado a la diestra de Dios Padre que está esperándonos. Gloria a Dios. Entonces, luego que instaura el reino milenial, ya resucitó a su iglesia antes de la tribulación, ya resucitó a los que pagaron con su vida, ya transformó los cuerpos de las personas que perseveraron para poder reproducirse en el milenio, los salvos de la tribulación. Ahí resucita a los salvos de todo el Antiguo Testamento. Ahí va a aparecer, ahí vamos a conocer a Adán. Ahí vamos a conocer a la Evita. Y la vamos a ver por tu culpa. Cuando yo tuve un niño quedé todo con estrías, le va a decir alguna hermana, ¿va? Por tu culpa se me hicieron arrugas. ¿Ya? Por tu culpa y por tu gran culpa. Y la Eva le va a decir, no solo por mi culpa, sino que por Adán. ¿Para qué me hizo caso? Ok, y Adán va a decir, por la culebra. Y la culebra va a decir, no le puede echar la culpa a la suegra porque Adán no tenía suegra, ¿va? Así que estamos bien. Entonces vea, cuando resucita e instaura el reino milenial, va a los salvos. Van a pasar 1000 años. Y después de esos 1000 años, hermanos, en los 1000 años Satanás es atado por ese momento. No va
a realizar nada él en todos esos 1000 años. Pero como va a haber reproducción y no va a haber muerte por 1000 años, allá al final Satanás es desatado y engaña no a los salvos de la tribulación, no a los que perseveraron, sino que a las nuevas generaciones, a algunos los va a engañar y va a descender fuego y los va a consumir. Terminando esos 1000 años, oiga bien, para cumplir los pactos al pueblo de Israel de la tierra geográfica y del rey que no alcanzaron a ver, ese reino que no han tenido, esa libertad que perdieron desde el 585, que Israel no tiene esa tierra y no tienen rey. Luego, después de esos 1000 años, terminando, va a instaurar el juicio del gran trono blanco. Ahí va a resucitar a todos los condenados. O sea que ya se murieron y dicen, pues ya se acabó todo. No, falta. Falta que el Señor los resucite y les diga cuál es su lugar de destino eterno, no por haber pertenecido a una iglesia, no por haber pertenecido a una religión, sino por no haber aprovechado la oportunidad que Dios les dio de encontrar la salvación a través de los medios que Él puso. Hermano, por eso es tan importante y darle gracias a Dios que usted y yo un día creímos a ese mensaje de todos estos testigos, de todos estos que aún pagaron con su vida, que los persiguieron, sirvieron de espectáculo en los grandes coliseos romanos, que sufrieron persecución, tortura, pero nunca negaron su fe. Así que usted y yo somos salvos no por lo que hagamos, sino por el hermoso sacrificio de amor y que pagó con su vida y decidió sufrir y recibir toda la ira de Dios para que usted y yo seamos salvos. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios,